Ahora sí que podemos hablar. Bienvenidos a Serias Dudas, el podcast más influyente de este lado de la ciudad, porque no de la podcastera ni nada. De aquí al carrer Trafalgar. Si llega ahí. Serias Dudas es un podcast donde hablamos de cine, series, videojuegos, cosas en general muy frikis, precisamente aprovechando el Día del Orgullo Friki, que fue ayer el jueves. Estábamos muy borrachos de Orgullo Friki, por eso grabamos hoy. Es el Día del Orgullo Friki y el Día de la Toalla, aprovechando de detalles curiosos, ¿sabes? Y el Día de la Toalla por la película de Guía de Autostopista Galáctico, que hay una escena con una toalla, que no voy a hacer spoilers para nada, pero que ya hay dos niveles de frikismo, ¿no? El mainstream y el... Porque el mainstream es se celebra este día por el estreno de Star Wars. Si te digo ahora, no creo, porque el día de Star Wars es el 4 de mayo, ¿no? El de May Force Be With You. O sea, el día hoy en concreto no sé por qué es. Puede ser que sea por Star Wars, puede ser que sea por la guía de autopistaje intergaláctico. Entonces, como no lo sé, vamos a hacer la pregunta, ¿no? De por qué se celebra hoy el Día del Orgullo Friki. Ni puta idea. Hay días para todo, ¿eh? ¿Sabes que hay un día para el retrete? El Día Mundial del Retrete, en general. Es un día muy extraño. Por eso digo. Y si habéis aguantado hasta aquí, pues este programa está dedicado especialmente, como habréis visto, a adaptarse o morir, señor Sergio. Deja el móvil. Deja el móvil y buscar eso. ¿Por qué soy el Día del Orgullo Friki? Me dices, clavando tus ojos en mi pupila. ¿Por qué es? Hay 3 razones que deberías conocer si de verdad tu vida gira en torno a una manifestación cultural de la actual cultura pop o no sé qué. Los médicos lo odian. El estreno de Star Wars. Ese es un punto, por ejemplo. El 25 de mayo. ¿Vale? Hace 40 años. Muy bien. El Día de la Toalla. Ahí está. Bien. Vale, es el Día de Portugal, prácticamente. Y el tercer punto... Y la revolución de las ligas. ¿Qué cojones es eso, tío? Eso es cultura. Eso me suena muy extraño. Nada, va afuera. Vamos a seguir con el tema. Es algo de Mundo Disco o algo así, no sé. Ah, vale, sí, es verdad. Es otro... Al final todo se junta. Al final son eventos que, al final, como son frikis, pues se meten todos englobados en el mismo día. Es un poco extraño. El caso es que esta semana toca un programita de tertulia. ¿Sí? El último programa fue repasando mayo, ahora vamos a hacer un poco de tertulia. Y el tema, como he dicho antes, es adaptarse o morir. Lo digo como flojito, como si fuese a poner un efecto como misterioso y magnético, que va a ser que no. Intentas hacerlo interesante. Sí, que queda una voz así grave de yeah, vamos a hacer adaptarse o morir. Y principalmente vamos a hablar de adaptaciones, como dice el título, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, todo nace, si escuchasteis el último podcast, de una pregunta o una formulación de uno de los oyentes, de Jorge Penny, nuestro amigo de La Toys, que nos preguntaba por las horribles adaptaciones de videojuego a película. Horribles no. Esas adaptaciones de videojuego a película. Lo que pasa es que ya de por sí ya damos el de horribles, sí. Porque es muy difícil encontrar una pequeña... algo que sea aceptable, vamos a decir. Pero sí, entonces pensamos, ¿por qué vamos a responderle? Vamos a hacer un programa especial dedicado únicamente a responderle con todo lo que sabemos. Porque da mucho de sí. Joder, sí, sí, él nos preguntaba sobre ese campo, el del videojuego a película, pero creo que el tema de la adaptación en sí es muy interesante, y como tenemos el espacio filosófico que dijo Jonathan, pues creo que es perfecto para dedicarle. Intentaremos un programilla de 50 minutos. Espero que no se vaya a 1 hora 50 como la otra vez. Y hablar un poco de las adaptaciones, pero de todos los ámbitos. Todo. O sea, lo clásico es de novela a película. O de libro, vamos a decir, sí, novela, porque puedes decir novela gráfica. O sea, de libro a película. Pero después, como decías, tenemos el de videojuego a película, pero podríamos tener al revés, de película a videojuego, con cómics, con juegos de mesa, con juegos de rol, con 1000 cosas. Sí. Así que vamos a tratarlo un poco, ¿no? Vamos a empezar. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, que es que que se cruzan los astros, y Jorge formula la pregunta, y justo esta semana tenemos como 3 noticias así interesantes sobre adaptaciones. Entonces creo que es importante, que podríamos repasar un poco la actualidad y casi todo tiene que ver con Netflix. Sí, todo tiene que ver con Netflix. Y creo que es cosa del robot, del famoso bot de Netflix, sí, que nos estudia. El famoso bot que al final estudia lo que nos gusta y va proponiendo cosas. Yo creo que en el fondo tiene que ser como una especie de ruleta del bingo, que va dando vueltas, y cuando hay que hacer una serie meten la mano
y sacan un papel y en el papel pues pone Gremlins, ¿no? O pone Regreso al futuro. Entonces es como que adapta eso a los gustos de la gente y hace cualquier tontería. Por ejemplo, ¿qué novedades nos ha presentado ahora? Porque todas son adaptaciones precisamente frikis, entre comillas. Sí, básicamente, bueno, que unen también otro elemento en común, que es que ya dijimos que Netflix tiene ahora como una obsesión por lo vintage, por lo ochentero, por lo añejo, y que todo lo que propone su bot se ha obsesionado con eso, con los pelos estos escarpados. Los 80, sí, básicamente los 80. Y lo que propone son dos cosas muy ochenteras, que es una es Castlevania. Una serie basada en un videojuego. Sí, una serie anime en este caso. De los 90, basado en un videojuego de los 90, porque yo lo recuerdo en la Super Nintendo. O sea, sé que es una saga muy bestia, no voy a hablar de todo porque, joder, hay programas, podcast enteros de miles de horas sobre Castlevania. Es un juego, básicamente, que salió por los 90 aprox, o finales de los 80, porque también está en Nintendo 8 bits, que a su vez está muy basado en la mitología de Drácula. ¿No? Es una adaptación, en el fondo. Y ahora nos lo vamos a comer en formato de anime. La gente está muy loca, ha gustado mucho el tráiler. Es que no soy muy experto. A nivel visual me ha parecido atractivo, pero el rollo este de los vampiros con látigo, pues... Siempre va bien. Todo lo que sean látigos y cuero mola mucho. Después, el otro gran anuncio es una adaptación, en este caso de película a serie de televisión. Claro, Netflix va a hacernos muchas series. Y es Dentro del laberinto. Sí. Esto yo creo que el bot ya sé cómo funciona. Esto yo he visto que funciona a partir de los trending topics de Twitter. Entonces, como murió David Bowie y se puso de moda, el bot dijo, ahora molaría buscar algo que tenga que ver con David Bowie. 80 David Bowie, y entonces David Bowie, trianguló película y salió que David Bowie salió una película a los 80. Jimmy Henson y se encendió una luz ahí. Y dijo, ya está, hay que adaptar Dentro del laberinto. 2 y 2 son 4, no hizo falta nada más. Si ahora mismo hubiese muerto el señor Miyagi, el actor que hizo el señor Miyagi, ahora estaría Netflix anunciando que están haciendo Karate Kid en serie. Segurísimo. Al final por trending topics, es como funciona. Sí, probablemente. Y entonces la siguiente adaptación que tenemos es Dentro del laberinto. Lo que pasa es que esta que es serie también, ¿no? Esta serie, todo es lo que digo. Con actores Netflix reales, va a hacer quiero series. decir. Sí, esto es... Bueno, no sé si será una mezcla, porque Dentro del laberinto es eso, tenía la factoría Henson, tenía muñecos. Sí, era un marionetas. poco así como la bola de cristal, ¿no? Con Alaska por ahí en medio. Es una época que estaba muy de moda los teleñecos, precisamente, los muñequitos así, marionetas. También, sí. Y la última adaptación, que volvemos al ámbito de los videojuegos, y esta a mí me recuerda a la primera, quiero decir que el bot busca como ramificaciones, Sí. y es The Witcher. No sé por qué la estética de Witcher me recuerda a la de Castlevania. Sí, porque al fin y al cabo es una época indefinida medieval que al final esa indefinición la adapta que puedes tener desde caballeros medievales, reyes y castillos húmedos a pólvora con pistolas y un poco así bueno, como... Claro, también puede ser geográfico, ¿no? Porque... Sí, también por ahí, ¿no? Porque el concepto de The Witcher también es el tema de los vampiros, precisamente. Es un concepto es muy... República Checa y... Por ahí ¿no? extraño. Los de CD Projekt son de República Checa, y el autor, en este caso The Witcher, está basado en un libro antes que un videojuego. Son novelas checas, me parece, y después, pues claro, tenemos no muy lejos Bulgaria y Rumanía y todo el rollo este de los vampiros. Que me muero, me convierto en vampiro. Pues eso, estos son también, pues queríamos comentar antes de ponernos al trapo, pues lo que ha traído la actualidad sobre el mundo de las adaptaciones. Seguro que nos dejamos mil cosas. Sí, pero que tengan que ver con adaptaciones es complicado. Ya no interesan. Y además esto es de estos últimos 3 días. Quiero decir que... Sí, de golpe vamos a hacer un especial sobre adaptaciones. Y ¡pam! Adaptación sobre tal, adaptación sobre lo otro. Y al final ni que ni pintado. Simplemente lo comentamos. Donde vamos a entrar a trapo, para empezar, es para explicar un poquito, ¿no? Llevamos un rato hablando de adaptaciones, pero al final... ¿Qué es una adaptación, no? O sea, ¿qué podemos interpretar por adaptación? Digamos, si vamos a la Wikipedia, ¿no? Ya no digo la RAE, sino la Wikipedia, ¿qué entenderías tú como adaptación? Pues básicamente al final es... Si nos vamos al origen, como... No sé si lo hemos dicho o no. En este caso estamos hablando mucho de videojuegos, pero... todos los estudios que hay, todo el texto académico que hay alrededor de la adaptación es sobre la adaptación de la novela a la película. El cine nació ya ligado a la literatura de forma muy estrecha, y ya desde que se unieron, pues ya la sempiterna frase esta de
la novela era mejor, ¿no? Sí, el clásico, el libro era mejor, la novela era mejor, Estas la cosas- portada estaba mejor. Exacto. Estas cosas vienen ya desde el inicio del cine, son casi de la prehistoria del cine. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, donde surge esa problemática, ¿no? Del esto que es mejor, ¿no? Que el original o la adaptación, es pues por supuesto, porque no puedes conseguir una copia calcada de una novela cuando pues John Ford o cualquier director de estos clásicos se disponía a adaptar una novela, tenía un problema inicial, que era que no era como un escribano de la Edad Media que directamente copiaba la novela y hacía una nueva copia. Ahora no escribes sobre papel, sino que lo que imprimes es una película. Y por tanto, la palabra que tienes escrita tienes que convertirla en imagen, tienes que convertirla en diálogo, tienes que convertirla en música, en luz, que es básicamente al final del cine es luz y tiempo. Y en eso, y ahí comienza el problema, en la traducción, digamos. Cuando tú intentas adaptar una cosa, empiezas con un lenguaje, transformas a otro, y en la transformación habrán muchas cosas que no puedas copiar, que se pierdan ¿no? en la Que se codificación. pierdan. ¿Qué pasa? Que como en todo, pues hay casos en los que es muy fácil adaptar, hacer la conversión sale casi directa, es casi obvio, y otros casos en los que es muy difícil. Nosotros, como somos muy friki, vamos a intentar ampliar sobre lo que ya está tan hablado y tan escrito, y es mirar cómo se comporta pues cada lenguaje y cada formato, ¿no? El cómic, las series de televisión, las películas, las novelas, Juegos de mesa, canciones, cuentas de Twitter. O sea, todo es adaptable, y qué problema tenemos en adaptar cada uno de estos formatos. Sí, al final son codificaciones, es codificar de un formato a otro, y como siempre en toda la codificación o compresión, que es al final lo que pasa, si hablamos en términos un poco más informáticos, se pierde información. Cuando conviertes por ejemplo, una canción a MP3, pierdes cosas, porque al final estás adaptando un formato a otro. Y en lo que es el cine, televisión y tal, también pasa lo mismo. Lo que ocurre, por ejemplo, es que en un libro, ¿no? El clásico problema que hay en un libro es que tienes, por ejemplo, 1000 palabras o 1000 páginas para describir una escena, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos de decir, pues el personaje se levantó, miró a la puerta, se quejó porque lo de la espalda, entonces se acordó de su madre, de su prima y tal, y fue a abrir la puerta. Estamos hablando que el autor, si es Stephen King, te puede hacer un libro de esta escena. Pero en cambio, en cine es un segundo, puede ser un segundo, 3 segundos, 10 segundos, pero ya está muy limitado y muy comprimido, que te transmite fácilmente, o no tan fácilmente, la misma información codificada a imagen. O sea, hemos pasado de ese sonido a imagen. Y son problemas que suelen pasar mucho en esos problemas de adaptar lo que sería un formato ¿no? de libro a cine o a serie, ¿no? Hay que tener el caso más famoso, por ejemplo, de Juego de Tronos, es el caso más obvio. Que si en la serie, que a mí me pasa personalmente, hay 50 personajes, hay muchas historias, muchas subtramas y tal, en el libro realmente hay más. O sea, hay muchos más personajes, hay muchos más secundarios, hay muchos más reyes, muchos más plebeyos. Y entonces es información que por un lado se pierde, ¿no? Pero por otro lado es necesaria que se pierda, porque tú en el libro pues te sale un personaje, cuando Finisterre conoció a Mandela, pues tú miras al final de la página quién coño es Mandela, vale, no sale más. Olvidar, ¿no? Porque mi espacio está muy limitado en la cabeza. Pero en la serie no tiene sentido que te cojan a un actor para salir un segundo y que tenga cierto peso, ¿no? Que se salga como un rey y luego no salga más. Eso es un problema, creo yo, ¿no? Que al final y es después difícil. está el cómo adaptas eso, porque J.R. Martin puede presentar a un personaje, ¿no? Uno de los problemas más típicos sería presenta al personaje y lo describe como este era un cobarde, todo el mundo lo sabía, nunca te fiarías de él. Sí. ¿Vale? Eso lo dice una voz, no, una reflexión, ¿no? Es un una pensamiento. Voz, una voz en tu cabeza. En tu cabeza, en el libro es una voz en tu cabeza que dice eso, pero en una película, ¿cómo lo haces de golpe? Pues Tienes que montar, tienes dos opciones, o pones la voz en off que lo diga, o te inventas un diálogo que no venga a cuento, que pasa muy a menudo, que lo diga, o que lo muestre, ¿no? o lo obvias, o lo muestras a él haciendo algo, tomando una actitud muy cobarde, pero para eso ya tienes que generar una escena que no estaba en el libro, que es la escena en la que ves que ese personaje es un cobarde. Sí, un clásico ejemplo de esto, por ejemplo, es hablando precisamente del tema, Star Wars. En el primer momento que sale Han Solo,
Hay que demostrar claramente que es un personaje canalla, que es un personaje que no te tendrías que fiar de él, que es duro y tal. ¿Y cómo lo hacen? Que en una conversación se carga uno nada más empezar, con la famosa polémica de Han disparó primero, ¿no? a Grido, y se hizo de esa manera. ¿Cómo puedes presentar? Porque en un libro es, y este personaje no, tenía pinta de canalla, vale, es un canalla. Y aquí es, ¿cómo haces ver que es un canalla? Pues de esta manera, de una manera más visual y más, más gratuita. Y eso, pues mil cosas, claro, cuando describe un sonido, y describe un sonido, y el sonido era como 1000 agujas clavándose en la piel, y su desgarrador no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y puedes tener sobre un sonido una descripción de 3 páginas, ¿no? Como creando ambiente. Eso pasa muy a menudo en novelas, y pues en cine no lo puedes hacer. No. Entonces al final calculas, yo estudié guión durante una época en la universidad, y al final cuando nos explicaban la adaptación decían eso, hay todo un material que es transferible y todo un material que no. Entonces, cuando quieres hacer una adaptación de una novela, en este caso, ¿no? Pues dices, a ver, coges, marcas con un rotulador todas aquellas cosas que son acciones directas, que son diálogos o acciones que puedes transferir tal cual, 100% a la novela, y todas aquellas que no. Al final sumas el número de líneas, haces el cómputo y dices, pues mira, un 60% del libro lo he marcado en verde, por tanto es transcribible, es transferible directamente a la película. Y un 40% tendré que modificarlo o eliminarlo, lo que sea, ¿sabes? O inventarte algo o para inventarte poder algo, lo que sea. hacerlo. En cambio hay novelas que a lo mejor toda la novela la has tachado en rojo. Sí. Tengo un problema muy grave. El claro ejemplo, en mi opinión, hablando del tema, por ejemplo, es la novela de The Road, ¿no? Es el claro ejemplo. The Road es claro, también es un caso muy especial, ¿no? Pero el de La carretera, lo que es la novela, el libro entero está hecho en voz en off del personaje, de pensamiento. En ningún momento hay ninguna frase, sino que esto rato en plan de, y yo le dije a mi hijo tal, y él me respondió que esto, y me sentó mal, entonces nos sentamos. Y la ceniza, es y todo el continuo. frío, sí. Claro, si tú haces película, no puedes hacer una película que sea 100% voz en off del personaje. Y en este caso, por ejemplo, en mi opinión, no se hizo así. Se mantuvo la esencia, la ceniza, ¿no? Que el concepto siempre está el personaje en plan de, y me encuentro mal, y la tos y enfermedad. Y se transmite muy bien la película. A mí me gustó mucho y creo que realmente fue un acierto adaptar esto. Claro, al final tienes que tienes que traducir, y en The Road, yo no he visto la película porque me da miedo, porque me encantó el libro. Pues a mí me gustó mucho. Y al final lo que tienes que conseguir es eso, ¿no? La conversión también del lenguaje. Lo que está escrito en palabras tienes que mostrarlo pues en la fotografía de la película, en la música, en el tiempo, ¿no? En el dominio del montaje, que es el lenguaje propio del cine. Sí, esto que dices precisamente también es lo mismo que otra adaptación, que es otro punto que me gustaba entrar, es que muchas veces cuando no puedes mostrar un sentimiento porque el libro te dice y lloró, o echó de menos a su padre y miró al cielo y gritó joder, ¿no? En cine se puede hacer, pero hay momentos que hay introspecciones, ¿no? Que no se pueden retransmitir en cine. Entonces lo que hace mucho es usar música. Precisamente hace poco salió un documental en YouTube sobre la música en Señor de los Anillos que era espectacular. O sea, si no lo habéis visto, buscar Señor de los Anillos música, que es un documental que vale mucho la pena sobre cómo explica cada personaje la melodía que tiene propia y la personalidad que le da. Y esos son detalles también muy importantes, que al final es complementario. Es música épica. Quien no se acuerda de estas escenas míticas con, por ejemplo, cuando hay pelea, ¿no? Que siempre se pone con música acelerada. O en momentos como Titanic, ¿no? Esas escenas de amor con esa canción de Titanic en plan que aceleraba todo y lo levantaba todo. Y me viene a mente mucho, ahora mismo hablando de tonterías, el famoso tráiler de La Momia, que se publicó antes de tiempo, no sé si lo viste en su momento, la primera película esta de La Momia, que sale el Tom Cruise, se publicó sin querer una versión que el primer minuto del tráiler era sin sonido. Eran sonidos, pero los sonidos reales de lo que se estaba viendo. Entonces lo único que se escuchaba en todo el tráiler era Tom Cruise, y era ridículo, era totalmente absurdo. Pero luego le añadieron lo que es los efectos de sonido por encima y la música y tal, y entonces eso ya es otra cosa épica, ¿no? Pero claro, sin sonido, que al final es lo que pasa. Tú cuando estás leyendo un libro no tienes música en la cabeza en el momento cuando el personaje te dice que, por ejemplo, entró en un bar y el pianista tocaba unas melodías melancólicas mientras se tomaba el whisky. Me lo estoy inventando, ¿no? Tú en tu cabeza te estás sonando la canción. Tú en cine sí que la escuchas directamente y ya te da esa sensación totalmente de esa manera. O una caja de música, ¿no? Estas cosas. Y por eso hay mil cosas propias del lenguaje, y por eso yo no estoy muy de acuerdo en aquello de la novela era mejor. No, la novela, como novela y en el lenguaje de la novela, está muy bien, pero la película, si es buena, tiene en
su lenguaje propio y en su fuerza propia, ¿no? En todos sus recursos, pues puede ser buenísima, y lo que nunca será es igual. Entonces el problema a veces es analizar el videojuego, o la novela, o la serie de televisión, o la película, comparándolo con el otro. No, tienes que entender que es algo nuevo, que funciona diferente y que no podrás tener la misma sensación que tienes en la novela al ver la película. Es imposible, porque en la novela funciona la imaginación mucho más que en la película. Por tanto, si la película tiene que hacer imaginar cosas y que no las veas, o es una película de terror que está todo oscuro, o no va a pasar, ¿no? Y entonces también, al final, ¿qué dicen los expertos? Que lo importante es el tamaño. El tamaño es importante, sí, pero lo importante es que se respete la esencia, ¿no? Que no se modifique el espíritu de la novela, de la narración original en la adaptación. Entonces aquí, por ejemplo, hay muchas películas. Seguimos hablando, después ya cambiamos a otros temas, ¿no? Pero si seguimos hablando del mundo del cine, tenemos aquí al gran profanador que muchos autores odian, que es Stanley Kubrick. El profanador, ¿no? Es como está en su lápida, Stanley Kubrick, el profanador. Tenemos Stanley Kubrick, adaptó La Naranja Mecánica. Y el autor no lo hizo... Y al autor no le hizo mucha gracia, entre otras cosas, porque lo que quería hacer el autor con la novela era criticar cierta actitud, ¿no? Cierto fascismo inherente en la sociedad. Y lo que decía el autor es que la película no es que adaptara mal el libro, es que hacía hincapié y reforzaba la idea que él quería combatir con el libro. Sí, al final coge el libro y hace lo opuesto. Es un poco como pasó con Starship Troopers, ¿no? La coña, que el libro en el que está basado es muy, muy, muy antibelicista y tal, y al final sale una parodia que dices, joder, pues me voy a meter en el ejército, yo entraría ahí a matar bichos, y al final es al revés. Sí, pues eso pasa, ¿no? O sea, al final hay una glorificación de la violencia llevada por la estética Sí, y hizo lo mismo con El Resplandor. En la versión del Resplandor, Stephen King siempre ha criticado mucho la versión de Stanley Kubrick porque, según él, cerraba todo, ¿no? Explicaba todo y cerraba todo. La gracia del terror o del libro es que como no te lo dice explícitamente lo que es, tú tienes que imaginar, y ahí está el terror que tú te lo imaginas. Y Stanley Kubrick había otro problema todo importante, que es que si tú lees el libro, ¿quién es el malo en el libro? Ya no me acuerdo. Bueno, 1000 páginas. El malo en el libro, quien está provocando todo es la casa, es el hotel. Sí, el hotel en sí. El hotel está encantado. Encantado, y es quien posee al protagonista. En cambio, si tú ves la película, Jack Nicholson está loco ya. Y no es el hotel es la excusa que sirve a Jack. O sea, Jack Nicholson quedándose solo y atrapado en ese hotel saca fuera el loco que tiene adentro. Pero no dices, no ves a él como una víctima. No. Es el que está ahí aburrido, sin tele ni cerveza, joder, pierde la cabeza. Qué daño hizo. Pues eso serían casos que podemos ver eso, ¿no? Y a partir de ahí lo que podemos mirar ahora es lo que pasa con otros formatos, ¿no? Con otros lenguajes más modernos, como es el cómic, el videojuego, la serie de televisión. Entonces, por ejemplo, empezamos por el cómic. ¿Cuál es la principal diferencia entre la novela y el cómic? Es obvio, ¿no? Pues básicamente el formato de la información mostrada, que es aún más comprimida quizás que la película. Porque estás mostrando viñetas. El cómic son viñetas, al fin y al cabo. Es como lo asociarías. Sí, básicamente pues los que han hablado de la adaptación del cómic a película dicen que, al contrario que la novela, en el cómic quizá es uno de los formatos más cercanos al cine, porque comparten en su lenguaje propio, comparten la secuencia, la secuencialización. El lenguaje intrínseco del cine es el montaje, es cortar escenas en trocitos, engancharlas una detrás de otra y así manejar el tempo y el cambio de plano, todo eso. Y eso mismo lo tenemos en el cómic. Tenemos secuencias de imágenes con diferentes planos que marcan una tendencia de tiempo, y por eso también hay gente que dice, joder, es que es muy fácil adaptar un cómic a película, simplemente tienes que ser bastante fiel al original, si ya casi te da un montaje un cómic. Sí, el caso más famoso, 300. Que prácticamente cada escena era una viñeta del cómic, sobre todo cuando se ponía en este tiempo bullet time, este tiempo ahora que se ralentizaba. Cada vez que se ralentizaba era una viñeta calcada del cómic, era el homenaje. Sí, y yo creo
que muchas veces se dice, ¿no? Que o sea, hay un antes y un después en la adaptación del cómic a película, que es cuando pues Marvel dice estoy hasta los cojones, voy a meterme yo en la adaptación y voy a producir yo mis propias películas como pues eso, como productora, de editora de cómics a productora. Yo creo que a Marvel le influenció mucho 300 en el fondo. Porque es eso, era como... Tengo aquí no sé cuántos directores que han intentado hacer Spider-Man, X-Men, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y todos, o los Cuatro Fantásticos, que es casi de lo peor, Sí. y todos tenían un material buenísimo. Ujú. Tenían las escenas de acción casi montadas, porque bueno, tenemos sí. a genios como Jack Kirby, que hacía maravillas. Y sí, tío, no es tan difícil, lo ha hecho el Zack Snyder en 300. Simplemente tienes que coger eso y hacerlo en una película. Sí, para adaptar a cada, o sea, empalmar entre mitad y viñeta con movimiento y ya está. No hay que irte muy lejos. Incluso tienes los diálogos, quiero decir, no hay, sí que hay globos de pensamientos o voz en off en el cómic. Sí, pero en el fondo es un poco al revés que el libro. En el libro tienes que normalmente cortar paja para meterlo y aquí es al revés. Aquí en todo caso tienes que añadir paja Sí, para sí. llenar. Sí, en sí, todo porque caso. es mucho más conciso. Si algo tiene el cómic es que la condensación de información es brutal, ¿no? En muy pocas páginas, los que compramos cómic americano estamos acostumbrados a comprar 20, 30, 40 páginas y tener ahí historias larguísimas, súper condensadas, en que aquí ves a Iron Man así, aquí lo ves así, y tú ya reconstruyes todo lo que hay en medio casi de forma automática porque lo has leído muchas veces. Sí. Y eso, el director solo tiene que rellenar un poco ahí. Y Entre ya viñeta y está. viñeta. Es el tema. Pero bueno, ¿qué pasa en otros formatos? El videojuego. El videojuego. El videojuego. Es el santo grial, ¿no? De las adaptaciones. Yo creo que cuando asocias, por ejemplo, videojuego y película de cine, suele dar unos escalofríos así extraños, que es lo que hablamos, ¿no? Y precisamente la pregunta original de Jorge era eso, ¿no? De qué opinábamos de las adaptaciones de cine y videojuego. Y yo creo que lo hizo con ganas de pinchar, porque sabe Sí. de que es complicado. Sabe que vamos a rajar y sabe que vamos a vomitar rajar. bastante. Hay que decir una cosa en la defensa de este formato. Yo me he intentado hacer un poco de investigación que hay de fondo y la verdad es que no hay tantas adaptaciones de videojuegos a cine como nos pensamos. La más reciente, la última, ha sido, si no recuerdo mal, la de Assassin's Creed, del Fassbender, que se llevó unas críticas bastante tibias, te iba a decir tibias, ¿no? Bastante flojillas en general. Sí. Pero que las anteriores que han habido, no hay tantas como por ejemplo, superhéroes o zombies. No hay una película de videojuegos al año, no hay tantas. Solo te puedo decir que, por ejemplo, la anterior de Assassin's Creed fue Need for Speed, con el Paul Aaron aprovechando su fama de Breaking Bad, que también es como de, ¿para qué? Pero luego también vamos tirando para atrás las de Resident Evil, que hicieron 6 películas, ¿vale? 6 películas a cada cual peor, y han dicho, ¿sabes qué? Que no lo tenemos suficiente, vamos a hacer un reboot y vamos a volver a hacer 6 películas. Que cágate. Pero luego, tirando hacia atrás, tienes Silent Hill, una película más que aceptable, con 2 partes. La segunda parte salía Sean Bean y el Jon Snow, el actor Jon Snow, y Sean Bean no muere, toma spoiler en la segunda, que es una cosa muy rara. Y luego vas tirando para atrás. No hay que recordar más aquella famosa película que siempre hemos dicho muchas veces, Street Fighter The Movie, ¿no? El maravillosa película de Van Damme. Tienes Double Dragon, que es otra película del 89 de estas basada en un videojuego. Super Mario Bros, Sí. que ya Bueno, nos y cagamos. por el medio tendrías más cosas. Tendrías Tomb Raider, tendrías Tomb Raider de Prince of Persia. No, Prince of Persia, precisamente hace poco. Que Doom. esa también ha pasado muy desapercibida. Sí, la de Doom con el terror, que la única escena aceptable es la última, que es la que más adapta realmente al videojuego, que es la primera persona, por ahí en medio. Pero que no hay una cantidad brutal que digas, wow, de superhéroes. Ahora hay como 4 veces más películas de superhéroes que, por ejemplo, adaptaciones. Pero yo creo que precisamente es el riesgo, ¿no? El riesgo de por qué una película de un videojuego sale mal, ¿no? ¿Cuál crees que es la explicación? Básicamente, creo que hay un salto mayor que en el otro tipo de adaptaciones. Si hemos visto hasta ahora la novela y el cómic, por el medio nos hemos dejado del teatro, Bueno, pero sería más de lo mismo, ¿no? Sería muy fácil. Sería un híbrido entre el cine y la literatura. y las series también, Sí. ¿no? Una triangulación por ahí. Sí, bueno, es como mezcla entre cine y literatura, porque ya tienes puesta en escena, ya tienes cosas ahí, también tienes mucha más sintetización. Pero lo que pasa en el videojuego es que hay, o sea, todo lo que hemos hablado es pura narrativa. Y en el videojuego entra en escena otra cosa, que es
o sea, tenemos el nombre lo dice, el vídeo, sería la parte de composición de imagen, y tendríamos la parte de juego. En latín, ¿no? Videojuego. Vídeo, imagen en latín y juego, yo qué sé. Es juego, quiere decir la parte lúdica, que es la parte experiencial, que es la parte en la que, bueno, definir un juego es una cosa complicadísima, pero básicamente es la parte divertida de interacción en la que tú cambias cosas, pues eso, participas directamente de la narración en este caso. Resumiendo, interacción. Es sí. vídeo interactivo, ¿no? Sí, sería la parte en la que tú pones parte de la experiencia, de las decisiones, de tu habilidad, ¿no? De tu capacidad resolutiva de puzzles, lo que sea. Hay muchos tipos de juego. ¿Qué pasa? Pues que toda esta parte tienes que desecharla, tirarla, porque en una película o en una serie de televisión o en un cómic nunca podrás interferir activamente, y si lo puedes hacer, pues es una película interactiva, un cómic interactivo o lo que sea, y ya empieza a ser otra vez un videojuego, ya no es... Sí, en el fondo es eso. Entonces aquí es donde yo me gusta hacer un cambio, que es, esto ya no es una adaptación, sino es una cosa basada en. O sea, tú no estás adaptando el juego a película, sino que estás haciendo una película basada en un juego, o en el universo de un juego, o en los personajes. Reales, ¿no? Sucedió basado en hechos reales. ¿Por qué? Porque básicamente tú... en un juego a veces la historia es casi irrelevante, incluso puedes tener un juego abstracto, incluso se ha hablado de adaptar juegos abstractos, ¿no? Pero... Todo lo anterior de los 90 es abstracto, ¿no? Porque sí, el argumento casi. del Duck Hunt, el Mario Bros original, no tiene ningún tipo de sentido. Los de pelea, ¿no? Los Street Fighter o los Mortal Kombat primeros, no tienen ningún tipo de argumento. Te salen personajes por salir, no tienen sentido. Sí, es el MacGuffin de Mario desde los primeros Donkey Kong estos, ¿no? Era salvar a la princesa. Sí. Pero ya está, no puedes hacer una película con el argumento de salvar a la princesa. ¿No? El argumento de Donkey Kong era... no me acuerdo ni qué personaje era, o sea, se llamaba Jumpman, no era Mario todavía, era Jumpman, y tienes que subir por un edificio en obras... Sí. A rescatar a la princesa porque un mono te tiraba barriles. Sí. ¿Ten cojones adaptar esto a una película de una hora mínimo, de una hora y media de duración mínimo, ¿no? Se han hecho cosas peores, después lo veremos. Pero sí, básicamente eso era un juego genial en la época. Probablemente si lo jugaras ahora te seguirías divirtiendo mucho, porque es lo bueno que tiene Mario. Pero como elemento narrativo, pues hay bien poco, ¿no? Entonces... ¿qué pasa? Pues tú puedes hacer una película basada en Mario y te salen los truñacos que te salen porque de entrada no tienes ni un buen guión sobre el que trabajar y ni se molestaron en intentarlo. Super Mario Bros, ¿no? Sí. Con el Bob Hopkins, ¿era? Que dijo que era lo peor que ha hecho jamás en toda su vida. Por ejemplo, ahora hemos dicho, van a hacer una serie de televisión de Witcher, van a hacer la serie porque el videojuego es famosísimo, pero realmente en lo que se basan y de lo que tiran es de lo mismo que tira el videojuego, que es de la novela. De la mitología, ¿no? Y así pasaría mucho. Hay gente que lo hace ahora. O sea, tenemos gente que mira en YouTube los videojuegos. Sí. O sea, precisamente, no me acuerdo quién me lo dijo, creo que fuiste tú, que en vez de jugar, directamente ver los vídeos de las cinematográficas que hay entre escena y escena, que mucha gente en YouTube la publica comprimida todo junto y te hace el juego como si hubieses jugado. Sí. Y ya es como... me lo he pasado. Yo creo que por eso está la fama de Twitch. Al fin y al cabo, muchas veces es ¿para qué jugar si puedo ver a alguien jugarlo como si yo lo jugase? Porque al final ya veo cómo va y... Sí, quiero saber de qué va, pero no me voy a comprar y tengo curiosidad por saber la historia, cómo enlaza, sí, ¿no? O cómo va, o cómo la jugabilidad, los personajes. A lo mejor pues, el Twitcher es divertido como habla y te puedes comer el vídeo de cómo se pasa el juego en 5 horas y te lo comes entero y es como si hubiese jugado todo al final. Porque es lo mismo. Yo he hecho eso con el Outlast. Porque como solo duraba una hora, pues entonces es una hora entera del tío jugando al Outlast, que es como, al fin y al cabo, como una película, que es todo primera persona, con mucha cinematográfica, y me gustó, y dije, pues mira, guay, lo he visto, y ya no voy a comprar el Outlast, porque ya lo he visto. No tiene sentido. Tienes otros casos en los que decimos, como interfiere la habilidad. Hay gente manca como yo, dices, es que yo no me lo voy a pasar nunca, pero tengo curiosidad por saber cómo es el juego entero. Entonces, si ni poniéndolo en lo que hago yo, que es ponerlo en nivel fácil, voy a conseguir pasármelo y no tengo el tiempo para intentar aprender a dominarlo. Pero mira, me pongo el vídeo de Bloodborne de inicio a fin. Directamente, ya te has pasado. Pero digamos que es eso, ahí
estás infringiendo la norma, ¿no? Que es vivir la experiencia de hacerlo tú con tu habilidad, superarlo. Y también tener la experiencia propia, que es lo bonito que tiene un videojuego, que es muy diferente para uno o para otro, porque está como juegas tú ahí, ¿eh? Por ejemplo, yo un juego en el que eso se notaría mucho es en el The Last Guardian. A mí me encantó. Es un juego en el que Pinget o muchos críticos de videojuegos lo han dicho. Tienes la sensación de tener un perro real dentro de la pantalla y estar interaccionando con él, darle comer, acariciarle. Tienes una relación vivida. ¿Por qué? Porque tú decides cuando haces esas cosas. No es necesario en el juego que tú acaricies todo el rato al bicho o le llames, ven, trico, trico. No hace falta. Tú lo haces porque quieres y por eso, porque tú decides qué haces, cuándo lo haces, hasta qué punto, qué tipo de relación mantengo con el bicho. Esa es una experiencia única que nunca podrás tener en una película. Por supuesto, por supuesto. Es como, por ejemplo, la famosa escena del Call of Duty, esta de No Russian, que es la escena que censuran en muchos países, que es cuando entras en el aeropuerto y te dicen no eres ruso, para que no sepan quién eres, y representa que tus compañeros se cargan a todo lo que hay en el aeropuerto, como si es un atentado, ¿no? Y tú puedes participar o no. Tú puedes quedarte mirando para el aeropuerto, empezar a explorar lo que hacen o que sea, o puedes activamente Ellos empezar... te dicen que dispares, pero no te obligan. Pero no es obligatorio, tú siempre puedes ser un espectador de cómo disparan, o tú puedes ser activo disparando. Sí, digamos que, por si no se ha entendido, lo que están haciendo los rusos, tú eres un hombre infiltrado, un americano infiltrado, y lo que están haciendo los rusos es un ataque de falsa bandera. Van a acusar a Estados Unidos de haber atacado un aeropuerto ruso, ¿no? Me parece. Sí, era algo así. Sí, y por eso dicen no hables ruso porque queremos que la gente piense que son los americanos que están atacando y tú eres realmente un americano y puedes decidir hacer el papel de infiltrado y por tanto disparar a los inocentes o no. No, pues esta escena es muy mítica. Yo creo que es de las más míticas de Call of Duty, de todos los que he jugado. Yo creo de que recuerde, ¿no? Sí. El tema del no Russian. No puedes transmitir esta sensación al cine, porque es tu decisión. Es en plan de yo decido participar o no. Yo puedo decir, hacen por culo, o no. Ese dilema aplicado a un personaje con voz en off, ¿qué hago, no? Oh, Dios mío, si hago esto traicionaré mi país, pierde totalmente el sentido. Los famosos Quick Time Events. O los Quick Time Events, sí. ¿No? Que también hay unos cuantos potentes de quitarte un cuchillo que te han clavado y tienes que apretar el botón y tienes la sensación de que tú te estás arrancando el cuchillo. Eso en una película no vas a vivirlo nunca así, ¿no? Sí. El máximo exponente quizá de los Quick Time Events fue el Heavy Rain, que precisamente era una película con Quick Time Events, en mi opinión, porque realmente podías fallarlo, o sea, tú podías seguir sin mucha habilidad, cada Quick Time Event te llevaba a una rama, ¿no?, del argumento, pero visto narrativamente era una película, es totalmente. O incluso que hay videojuegos buenísimos, ¿no? Half-Life inició ahí todo un subgénero y un submundo que es como tú, por ejemplo, años después en Uncharted, tú como controlas la vista y a dónde mira el personaje, sube la chica, no me acuerdo qué chica era, sube por unas escaleras de gato por delante tuyo, tú subes detrás de ella, levantas la mirada y le miras el culo y ella te dice te llama la atención porque estás mirando el culo. ¡Al loro! Pero realmente eres tú como jugador el que ha decidido vamos a aprovechar para mirárselo. Eso en una película pues pueden ponerte al personaje que le mira el culo a la chica que fuera en aquel momento, pero no es una decisión que has tomado tú activamente como jugador y por eso decimos que por eso es algo basado y no adaptado, porque nunca será una experiencia ni cercana. No, y más aparte precisamente el tema de Uncharted, que ahora mismo ha sabido que se ha confirmado el actor que va a hacer la película, que es el Tom Holland, creo que era, que es el Spider-Man nuevo, y es un chaval. O sea, es un chaval imberbe y cuando tú ves a Uncharted, si tú ves la portada o has jugado, lo asocias automáticamente al protagonista, al Nathan Drake. Y es un tío más bien cuarentón, madurito, fuerte. Y ya no te integra, ¿no? En mi opinión, ya de por sí es una adaptación que ya huele raro. Sí, pero por ejemplo la gente se ha basado mucho en eso, ¿vale? Bajo mi punto de vista, vale, sí. Tom Holland, no sé qué, no sé cuántos, pero al final... No, eso no será lo que haga la película Uncharted. Quiero decir, Uncharted de película ya existe. Uncharted es una adaptación es la mejor adaptación del Indiana Jones, por ejemplo, del cine de aventuras a videojuego. Lo que no tendrá nunca la película de Uncharted es la parte de videojuego. Podrá ser una muy buena película de aventuras, podrá ser mejor que las películas de Indiana Jones.
pero le seguirá faltando ese elemento de que tú vivas en primera persona, seas tú el que esta vez eres Indiana Jones, Sí, que es lo que aporta un videojuego. Es el punto más importante, creo yo. O el Binding of Isaac, por ejemplo, que es el gran clásico. ¿Cómo puedes adaptar Binding of Isaac a... Dime, es imposible, no se aguanta por ningún lado. Primero, en un videojuego indie lo puedes hacer, pero cuando lo hagas en cine, se estrene, todo el mundo va a poner el grito en el cielo. Por supuesto, en plan rollo. Es un juego donde un niño llora y tiene que matar a sus hermanastros en un sótano, que son abortos. No tiene ningún sentido. Y el otro juego totalmente, yo creo, en mi opinión, inadaptable, que te reto a que yo te voy a decir un juego inadaptable, tú me tienes que decir otro, ¿vale? Te dejo que pienses, el tiempo que pienses mientras te digo el mío. Un juego que lo peta, que está entre el top 10 de juegos más jugados del mundo y que es 100% inadaptable. Los Sims. No puedes adaptar los Sims a película. No, imposible. O sea, no puedes hacerlo porque no hay por dónde cogerlo. De hecho, has puesto el ejemplo hace un momento, que es Call of Duty. Sí. Call of Duty, para nuestros oyentes que no son del mundo del videojuego, Call of Duty es este juego del que hablábamos ahora de guerra. Básicamente es un first person shooter, que quiere decir que tú ves la guerra desde la perspectiva del tío que está aguantando la pistola. Y ves tus manos y la pistola y disparas a cascoporro a todo el mundo, tienes que matar a un montón de gente, es súper frenético, es súper vivido. ¿Qué es? Pues igual que hemos dicho que Uncharted es lo mismo que Uncharted del cine de aventuras. Es el videojuego bélico. El cine bélico. Respuesta al cine bélico. Entonces ahora van a adaptar van a adaptar Call of Duty a película. A cine. Y además han hecho Activision ha hecho el mismo juego que hizo Marvel, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos aprendido de Marvel y DC, vamos a hacer nosotros la película, porque ninguna productora va a entender lo importante del videojuego. Pasa es que yo creo que van a tener el mismo problema, que es que la mejor película de Call of Duty ya está hecha. Y es probablemente Salvar al Soldado Ryan, que es donde bebe Call of Duty. Donde bebe prácticamente todo a día de hoy. Sí. Vale. Pero luego pasará una cosa muy curiosa, como por ejemplo pasó con el Prince of Persia, en la adaptación de un videojuego. Y es que cuando sacan Activision Call of Duty, pueden sacar el Call of Duty The Movie, The Game. Porque Call of Duty sacarán, se llama The Movie, ¿no? Para decirte que es la película, y luego pueden sacar la versión de la película otra vez como juego. Entonces tienes la paradoja del juego basado en la película, que a su vez está basado en un juego, que a su vez está basado en una película. Es la pescadilla que se muerde la bola perfecta. Eso es verdad, que enseguida publicarán el juego de la película del obviamente, juego. O un DLC, ¿no? Un DLC de los personajes o las cosas. Eso lo hemos comentado y está pasando en Marvel. O sea, Marvel crea el personaje de Capitán América, después 20 años después crea Los Vengadores, ahora hacen la película de Los Vengadores y Marvel, porque la película tiene mucho éxito y llega mucho más público que sus cómics, hace el cómic de la película. También. O con la cara de los actores. O lo otro que es más perturbador, lo que dices tú, que es que el cómic se adapte a la película poniéndole las caras de los actores, que es lo que más me chirría. Pero ¿no? además es que los cómics ya influenciaron en el casting de la película. Hombre, claro. Pues, no solo porque buscaran actores que se parecieran, sino porque alguien hizo una vez la coña en el universo Ultimate de poner a un personaje la cara de Samuel L. Jackson. Sí, a Nick Fury de Samuel L. Jackson, y ya cogieron a Samuel L. Jackson para hacer de Nick Fury. Y también con Iron Man. Iron Man ya se parecía bastante al Robert Downey Jr., y a su vez ya fue Robert Downey Jr. Ya los demás ya sí que son. Bueno, leyendo me hizo gracia leyendo Ultimate, que estaba, bueno, me lo dieron por el salón del cómic gratis, y el Ultimate Vengadores, y hacían coñas en el cómic sobre... Sí, hay un momento que dicen, cuando haga una película a mí me interpretará Brad Pitt y a ti no sé quién. Sí, no, tú estás tan acá... Ah, no, pero no lo dicen sobre Iron Man, sino que lo dicen sobre Hulk. Dice, a ti Banner te hará... Robert Downey Jr., que está igual de acabado que tú. Claro, estamos hablando que ese cómic se publicó por el 2001, sí. Y por ahí estaba en la época de que estaba en la cárcel por drogas y tal. Sí. Es divertido. ¿Quién diría que luego 6 años después haría Iron Man, ¿no? Pero bueno, que por ahí iba los tiros. Ahí está. Sí. Entonces, incluso más sobre esto, ¿no? Ha pasado con el subestudio de Activision, que es Blizzard. No sé cómo se llama. Sí, bueno, claro. Blizzard es de Activision, pero... Sí, es un estudio independiente. Es un estudio independiente, pero
bueno, dependiente, que querías decir. Sí, bueno, claro, es una cosa un poco extraña. Blizzard hizo lo mismo. Por eso no auguro nada muy bueno a Activision con Call of Duty, porque Blizzard dijo, nosotros vamos a hacer nuestra película de Warcraft. Del WoW. Del WoW. Y hicieron un truñaco. Bueno, un truñaco que lo ha reventado en China. Y que se decía que iban a sacar segunda parte solo en China directamente. Que eso también, imagínate cómo ¿Tú la has se visto? crea. No, entera no. Yo la he visto entera y a nivel argumental es muy dura. Bueno, es que tampoco... Y yo recuerdo muy bien. Yo recuerdo como algo bueno las cinemáticas de los Warcraft antiguos. Sí, bueno, no solo los Warcraft. Yo, que recuerde, Blizzard siempre ha sido muy famosa por hacer cinemáticas entre capítulo y capítulo sublimes, empezando por StarCraft, StarCraft 2, los Diablo, entre escena a escena, la cinemática era espectacular y te metían papel. Joder, me acuerdo de la intro de StarCraft, que salía el tema de que habría la bomba nuclear y estaba lleno de cervezas. Y el tío decía, menos mal que existe la fusión fría. Y era divertidísimo, que te planteaban que había humor, pero a la vez era como de, joder, tiene una bomba nuclear, ¿no? Todo elementos del juego ya planteados. Y luego las escenas de los Zerix y tal, que eran espectacular. Y el Diablo, pues también, a la que aparecía Diablo, una cinemática espectacular, con golpes en el cielo y tal, del Diablo 3. Pues cosas, era brutal. Por eso... narrativamente y todo, te metías en la situación y te gustaba. Incluso veías los vídeos en YouTube directamente para verlos. Y a mí me encantaban. Por eso a mí me da miedo, porque de esta gente esperabas que quizás sí podían hacer una película buena y no lo consiguieron, aunque triunfó en China. Al final ya el mercado chino es el que manda. Pero después dices, vale, pues hemos llegado aquí a la conclusión de que el videojuego y el cine, el videojuego y las series no se llevan muy bien. Pero en cambio, ¿ha influido los videojuegos en el cine? Sí. Yo creo que mucho. Mucho. O sea, por ejemplo, vemos un universo del que hablaremos más adelante, que es El Señor de los Anillos. Yo, cuando veo las películas de Peter Jackson, hay muchas escenas en las que veo un videojuego. Total. Y veo el Warcraft, el Warcraft 3 o lo que sea. Veo esos planos... ahora serían de dron, pero que en esa época eran de helicóptero. Esos planos en los que ves a la compañía corriendo por las montañas de Nueva Zelanda. Esa es la vista isométrica de cualquier juego de estrategia fantástica. Sí, todo desde arriba para poder elegir muchos personajes, hacer clic aquí y atacar allá. Es que yo creo que, o sea, como los efectos eran un poco reguleros, yo creo que veía la niebla de guerra típica de las puntas del mapa, ¿sabes? Sí, solo te faltaba por ahí un cursor por ahí en medio que disimulado. En las minas. En las minas cuando sale el bichaco ese, no sé cómo se llama. El Barlock era. El Barlock, eso es Diablo puro. No sé, a mí me recordaba las mazmorras sí, claro, de cualquier... Pero ¿hasta qué punto, no? Puedes decir que el Diablo se basó en el universo de Tolkien para hacer los personajes, ¿no? Al final también es un poco como que es copiar, pegar, copiar. Pero quiero decir que yo creo que evidentemente para hacer el universo de Warcraft se basaron muy mucho en el universo de Tolkien, pero es que yo creo que a Peter Jackson, que es un fricazo, le ha influenciado todo el universo de videojuegos también. Y bueno, y de juegos de rol, probablemente, del Señor de los Anillos. Dungeons and Dragons, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo eran? Dragones y mazmorras, aquella serie mítica de dibujos animados de los 90 o así. Joder, qué tipos aquellos, eran muy guapas. Y también era eso, el concepto de dragones y mazmorras. Ya más claro. Que cuando Peter Jackson los hace correr así por un mapa, pues yo creo que hace ese tipo de plano porque él está recortando eso, o las partidas con miniaturas o el videojuego o lo que sea. Y a nivel de Call of Duty, pues igual, yo creo que la vista está en primera persona, pues ya está en muchas películas, ¿no? Hay una película entera que está hecha en primera persona, precisamente, y se ve hace muy poco, que era muy friki, Hardcore, me parece que se llamaba. Exacto. Pero incluso en otras muy buenas, yo en Hijos de los Hombres. En El Hijo de los Hombres, ¿primer plano? O sea, en primera persona. No es primera persona, pero hay toda una secuencia hacia el final de la película que él va a salvar a la chica en una casa medio en ruinas. Sí, sé cuál escena, pero la escena es distinta. La escena empieza como el primer trozo es que la cámara le sigue por detrás,
como un videojuego, en plan que ya es el personaje que se mueve por el escenario, ¿no? Sí. Entonces luego cuando llega la chica vuelve por sus pasos, entonces la cámara le da la cara, digamos, Sí, hacia atrás. Sí que realmente es como un Pero, plano secuencia. pero el seguimiento a mí me recuerda, en ese caso, un juego, como dices tú, no en primera persona, sino en tercera persona. tercera. Pero me recuerda mucho. Un Sí, videojuego en esa también película. es muy parecido ese estilo. Al final, unos beben de los otros. Eso es lo que tenemos claro. Pero bueno, al final es lo importante. Luego hay cosas muy curiosas, ¿no?, de las adaptaciones. Me has dicho antes que hay adaptaciones que son mejores. O sea, normalmente siempre hemos dicho que las adaptaciones son peores porque comprimen, ¿no? Hemos dicho que el videojuego ha quedado claro que es difícil que se adapte al cine. Pero un caso que tú crees que haya una adaptación que supere al original en este aspecto, yo lo lanzo aquí como Yo he visto, primero, que pasa una cosa, que cambia mucho de a qué llegas antes, ¿no? O sea, lo primero normalmente, como decíamos, es la novela. El cine abusa mucho de adaptar novelas. Si te fijas en los Oscars, casi todas las películas nominadas a Mejor Película son adaptaciones de novelas. Y ahora en cartelera todas son adaptaciones de cómics. Cómics, películas, videojuegos, lo que sea. Cuenta mucho que has hecho antes. Si has leído antes... Porque si has leído antes la novela, normalmente te va a parecer un truño, y es por eso, por todo lo que deja fuera la adaptación, ¿no? Por eso están tan enfadados los fans de Juego de Tronos. Por ejemplo. Porque, como tú has dicho, pues tienen que dejar un montón de cosas de los libros fuera, que no tiene sentido ponerlas ahí. Entonces, para mí, ¿qué cosas son mejores habiéndolas visto? Por ejemplo, yo disfruté mucho del Club de la Lucha, la película. Bueno, es mítica. Es mítica. Leí después el libro, y el libro está muy bien. Pero es de esos pocos casos en los que yo tenía la sensación de decir, es que la película no se ha dejado nada del libro. O sea, ahí no hay información. El libro ya era muy cinematográfico. No hay información que se ha quedado en el camino. La película es el libro. Pero además, la película tiene tantos aciertos, tantas cosas que en el libro te las tenías que imaginar, y la película las ha hecho de la mejor forma posible, con mucho acierto, que yo creo que ese caso creo que la película es más mítica que el libro. Claro, cuando leías el libro se te metían las escenas de la película, Sí. imagino, entre escena o las caras y decías, de los joder, personajes. es que esto, como lo hicieron, es que está de puta madre hecho. Claro, El casting, sí, todo es mítico en esa película, y creo que la gente recordará más la película que el libro. Otro caso en el que yo no me he leído los libros, por ejemplo, pero sí que la gente dice que los libros que la película mejora mucho a los libros, es en El Padrino. Sí. Toda la trilogía del Padrino, hay gente que dice que los libros de Mario Puzo cuestan un montón, y en cambio las películas son joyas. Sí. O- O el caso más mítico, ¿no? Y más moderno, El Señor de los Anillos, que estamos hablando que son que es la Biblia, tío. El Señor de los Anillos, que no el Hobbit, ¿no? Vale. Que es el lado opuesto de la moneda, ¿no? El Señor de los Anillos son 3 tochazos bíblicos infumables, en mi opinión, totalmente, que te los resumen en 3 películas bastante adaptables de 9 horas, ¿no? Y luego tienes el otro lado de la moneda, que tienes El Hobbit, que es un libro infantil de 80 páginas, que te lo convierten Muy bien. en trilogía de 3 horas cada uno. Pero entonces tú me estás diciendo que para ti es mejor. No, no es Porque que me sea... lo estás haciendo como en mi boca, me has preguntado a mí y dices, y el otro ejemplo es no. Tú dices No. que es mejor la película del A Señor mí de los me gustó Anillos. más la película porque yo me he intentado leer el libro del Señor de los Anillos muchas veces y nunca he sido capaz de pasar de las 2 torres, tío. Porque se me hace ultra pesado y ultra denso. Y el que diga que el libro es la hostia y tal, es un mentiroso, tío. Es un mentiroso. Nadie en realidad se ha leído el Señor de los Anillos. Yo no te voy a decir, porque no me he leído el libro, si es mejor o peor. Pero sí que hay un caso curioso en comparación, que es toda la gente que en la película echa en falta el trozo de Tom Bombadil, Sí, claro, a ver. y después está toda la gente que dice que la película es muy buena porque elimina el trozo de Tom Bombadil. Claro, el tema es ese, que tienes que haberte leído el libro para poder opinar. Y de la gente que se ha leído el libro, es lo que hablábamos, adaptaciones al final. Yo, mi opinión, para no repetirme, creo que es una buena adaptación por eso, por lo que había. Pero luego, también tienes otros casos, ¿no? Que es como todo lo opuesto. Y yo creo que la mayor... mayor no. La peor adaptación que jamás se ha hecho de un formato a otro, jamás, histórico. O sea, no hay nadie insuperable. Te voy a decir, y me vas a decir, me vas a dar la razón, es Dragon Ball Evolution. Es la peor adaptación hecha jamás de un formato.
Bola de Drac, ¿no? Aquí en Cataluña. O sea, un manga, que era un manga, de un chaval que viene del espacio y está basado un poco en la leyenda. O sea, ya de por sí es una adaptación de la leyenda del Rey Mono, que es una historia de estas típicas chinas, ¿no? Coge un director de cine de Hollywood y la adapta esta historia como rural de un chaval que tiene que conocerse, bla, 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 en medio rural chino, con aventuras y tal. Te lo convierte y te lo condensa en una historia de adolescentes de instituto, ¿vale? Que los personajes, que por ejemplo, si el villano es un demonio azul, aquí es un tío teñido de rubio, que es el matón del instituto. Y al final convierte Bola de Drac en Karate Kid en versión moderna, que no respeta absolutamente nada. Y luego, al cabo de unos años, sale el director diciendo que no se había leído ni el cómic siquiera, que cogió y cogió el guión por encima y la adaptó como le salió de los huevos. Y al final salió ese pedazo de mierda que es Dragon Ball Evolution, que no me extraña. Yo creo que todo el mundo que me esté escuchando ahora mismo diga, pues no era tan mala, muérete. Básicamente es lo que te digo. Puede ser, yo creo que esa es muy mala. Para mí otro ejemplo de adaptación hardcore es Yo Robot, de Asimov. Hostia, pero que sale Will Smith. ¿Dónde sale Will Smith? Lo siento mucho. Yo me leí el libro, vi la película y lo primero que hay que decir es que, ya para que la gente entienda la magnitud de la tragedia, el libro son 7 relatos. ¿Vale? 7 relatos con un hilo común, que es la historia de la robótica, como el libro pasa como en unos 200-300 años. Los robots, desde un estado primigenio a un estado super evolucionado, pues van cambiando. Y en todos estos casos hay unos investigadores que bueno, cada relato lo que pasa es que parece que un robot ha transgredido las normas de la robótica. ¿No? Las clásicas tres leyes de no harás daño, no te harás daño y protegerás tu integridad, excepción de la anterior regla, ¿no? Exacto, al final salvaguarda la integridad de los humanos. Son las leyes que hacen que un robot no pueda matar o herir o agredir a una persona. Entonces son todo de casos en los que parece que el robot ha transgredido una de las leyes, pero después yendo al fondo, pues no es así, no era así, ¿no? Y es un caso, son paradojas de lógica, y pues muy bien redactadas en este caso y muy bien llevados por Asimov, que era un genio. Entonces, en la película, ¿qué hacen? Cogen el título. Yo creo que es el caso evidente de me gusta el título, después veremos otros casos. Sí, me gusta el título, me gusta el ambiente. ¿Cuánto vale esto? Sí, esto de los robots contra personas mola. El título de Yo Robot también tiene un punto así literario fuerte. ¿Cuánto nos cuesta? No creo que pidan mucho. Vamos a pagar. Y aparte era el tema de la competencia va a sacar una película de robots, que si no recuerdo salió por la época del IA, de Spielberg, más o menos, porque todas las cadenas hacen las películas de golpe iguales, ¿no? Y dijeron, hostia, pues la competencia va a hacer IA. Y hace poco salió El Hombre Bicentenario. Sí. Que salió por la época que era el género. Pues hay que hacer algo de robots, ¿no? Hay que hacer algo, pues vamos a pillar. Venga, la mejor. ¿Cuál es la mejor? Yo Robot. Pues Yo Robot. Mucho robot. Tiene robot en la palabra, ya directamente. Robot. ¿Cuántos? No piden mucho. Todos son baratos. Págales y ya tenemos el título y hacemos lo que nos dé la gana. Vale. Lo único que yo recuerdo es que hay uno de los relatos del libro. O sea, no se parece en nada. Toma el nombre de la investigadora, pero la investigadora en los libros es una señora de 90 años y en la película es una chica de 20. ¿Era Eva Méndez una de estas por ahí? Sí, puede ser. No me acuerdo ahora de estas en plan... Y lo que hace es que en uno de los relatos, que debe ser el cuarto o el quinto, no sé, tiene que investigar porque dicen que hay todo un grupo de robots, unos 2000 robots, que tienen preinstaladas las leyes y a uno de los robots no se le ha instalado la ley bien, ¿no? Tiene como un software defectuoso. Sí, no se ha actualizado el iOS. Pero la IA del robot trabaja de forma que estamos intentando matar un mosquito. Hay un puto mosquito, tío, ahí. Que, lo voy a reventar luego. Pone, si conectas eso se morirá. Bueno, pues la IA lo que hace es que camufla el error. Entonces la doctora lo que tiene que hacer es un test para entrevistar a los robots y detectar cuál de los 1000 robots del almacén es el que es defectuoso. Entonces hace pues igual, es un ejercicio de una paradoja lógica
que preguntándole tal, positivo más positivo negativo, este es el que es, ¿no? Y es pues eso, como construir el ejercicio este de lógica Asimov. En la película, es la única escena que yo recuerdo del libro que sale en la película. En la película tienes un almacén con 1000 robots y dice, mierda, uno de estos robots es el que está mal programado. Will Smith mira y los ve a todos y dice, no detectaré nunca qué robot es. Y entonces, de todos los robots, un robot mira. O sea, asoma la cabeza y dice Will Smith, ¡es ese! ¡Perseguidlo! Y ya está. Eso es lo único que coincide del yo libro lo que recuerdo de la de Yo Robot es que es la primera película anuncio que recuerdo de Will Smith. Porque También. Will Smith es famoso ahora en hacer películas anuncio. Pues esta es la primera que recuerdo yo que pide las Converse. La famosa escena de las Converse, que pide las Converse en Amazon, llega, se las pone de cómo mola las modas ochenteras. Joder, mosquito. Joder. Y recuerda, luego pone una mini cadena también Sony, todo súper como publicidad, todo con muchos primeros planos. Audi, ¿no? El coche Audi sin ruedas, la escena de la ducha gratuita, en plan que dijo que se tuvo que poner una tira para que no se le diese el rabo, que estaba duchándose como muy sexy, muy erótico, que también es como, ¿por qué, no? O sea, en el fondo te estás anunciando tú mismo también. Es mala y como te digo, pagaron a la familia Asimov por el título del libro. No la recuerdo, en general tampoco recuerdo mucho. O sea, me acuerdo de estas escenas míticas que se me quedaron en la mente de lo malas que eran, pero no la recuerdo ahora muy bien. ¿Qué fue? En 2001, 2004 más o menos, ¿no? Cuando salió. Fue cuando ya empezó el declive comercial de Will Smith, que después hizo ya, bueno, Soy Leyenda y otra película de anuncio, y Hancock y estas cosas. No lo recuerdo muy bien. Pero después bueno. Es curioso y dices, no, lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿pagaron solo por el título? ¿Ha pasado más a menudo eso? El Dragon Ball, como he dicho yo. Dragon Ball, como te has dicho. Pero hay todo un género de adaptaciones famosas por comprar títulos. Casi título y un poco más. Que es las adaptaciones, y no sé si fliparéis o diréis, obvio, las adaptaciones de canción a película. De canción a película. Sí, ahora me has dejado un poco pillado porque no me lo esperaba. Para nada, no me esperaba para nada. Adaptaciones pero ¿a qué te refieres? ¿Una canción, la letra de una canción a una película? Claro, dices, esta canción tiene mucha tirada, es muy buena, no sé qué, no sé cuántos, vamos a hacer la película de la canción. ¿Se puede hacer? No. No, porque lo que hablábamos de la narrativa, etcétera, ¿no? Claro. Técnicamente o teóricamente es imposible. Hay mucha, a no ser que sea una canción de estas Río, yo que sé, de Nacho Vega, que tienen toda una historia larguísima, o del americano el Nobel. El Bob Dylan. Bob Dylan, a no ser que sea una canción de Bob Dylan, que sí que tiene ahí, pues pueden haber historias más largas y sofisticadas detrás. Es difícil. Entonces lo que se hace básicamente yo creo es la canción, poder tener la canción en la película, aunque la película vaya de otra cosa, y poder tener el título. Ahora, si piensas en películas que se titulan como una canción anterior a la película, entonces sí que salen más. Claro, a ver, por ejemplo, la más obvia que me venga a mente, Pretty Woman, ¿no? La canción Pretty Woman, ¿no? Es la Roy Osborne Osborne, no es ¿Osborne qué? Roy, ¿cómo se llama el cantante? No me acuerdo ahora. Pero la canción es anterior a la película. Sí, la canción es de los 60 o así, y la película es de los 90. Y Stand By Me. Stand By Me es... ¿Esta cuál es? ¿La de Hachiko, la del perro? No, esta Stand By Me es la del grupo de amigos que encuentran un cadáver. De hecho, la película está basada en un libro de Stephen King. Antes hablábamos de Stephen King. Es El Cuerpo. El Cuerpo. Hostia, pues ahora no lo tengo asociado, ¿eh? Estoy totalmente... Ahora me has dejado desubicado en esta adaptación. Sí, la película es una película ochentera con River Phoenix. No, ahora no caigo. Pasa otra. Es una película mítica, pero lo gracioso es eso, que la película se basa en un libro. En este caso pagaron al señor Stephen King por comprar los derechos del libro y adaptarlo, pero El Cuerpo no era suficientemente sugerente, entonces decidieron también comprar una canción, poner la canción y poner el título de la canción a la película. Que es esta, que es la canción famosa. Y es la banda sonora, o sea,
el hilo conductor es la canción. Bueno, es un Stand poco- By Me, un pero poco- en cambio la narrativa es toda cogida de un libro. Es una fusión. Sí, es un poco homenaje en plan coña, como cuando hicieron la película de Iron Man, que la canción principal de la película de Iron Man era Iron Man de Black Sabbath, ¿no? Que básicamente compartía el título de la canción y poca cosa más, pero como era Iron Man, hay que ponerla sí o sí. Exacto, pero claro, o por ejemplo, tú has dicho Mi Chica. Mi Chica es My Girl, es una canción. He dicho mi chica yo, ¿No? Los que has dicho antes. Pretty Woman. No, cuando te he dicho yo Stand By Me, que has dicho. Siempre a mi lado Hachiko. Esto Vale, del José Mayuste. No, pues Mi Chica, la película. Sí, Macaulay Culkin. Exacto, pues también está basada en una canción. Por lo menos el título y el tema de la película es una canción anterior. Y muchas otras. De hecho, es algo que se ha hecho muy a menudo. Incluso Demolition Man. No mientas a la mejor película de los años 2000, tío. La mejor película, la que tendría que haber ganado 50 Oscars, tío. Y yo creo que eso es leyenda urbana. Porque esto lo leí no sé dónde, como dijiste tú, que la de Demolition Man está basada en una canción de Police. Ah, no. De Police o de Sting, bueno, al fin y al cabo Sí. más o menos parecido. Y al final la letra de la canción es de un tío muy duro que se saca la picha y se mea en la cabeza a todo el mundo lo que el tío es el puto amo. Pero claro, eso no es Demolition Man, eso es como... Puede ser cosa. cualquiera, sí, eso Pero no está me la digas. canción. Y es el título de la película, es el título de la canción. Eso es casualidad. Por Eso es que casualidad. Al final es lo que decíamos antes. ¿Se puede considerar una adaptación? ¿O es la película estaba basada en aquella canción, aunque después mezcle churros con merinas? Yo qué sé. Yo pensaba que me ibas a decir el género de adaptaciones más bizarro del mundo, que es el género de adaptaciones de atracciones de feria. Y vas a decir, ¿adaptaciones de atracciones de feria? No puede ser, imposible. Yo, sí, amigo. Y probablemente ahora se va a estrenar la quinta parte de la más famosa, que es Piratas del Caribe. ¿Vale? Piratas del Caribe es una adaptación de una atracción de Disneyland, de Disney World, ¿vale? Que a su vez sirve de inspiración para el Monkey Island. O sea, la gracia está que dices, no, es que el Piratas del Caribe se parece mucho a Monkey Island. No, es que el Monkey Island se basó en la atracción. Entonces, todo es la misma fuente, por eso se parece tanto de que ser un pirata, etc, etc, ¿no? Pero es que a su vez, Disney también publicó muchas más películas basadas en sus atracciones. Y una, por ejemplo, fue esta de una casa de fantasmas. No recuerdo ahora, era como infantil también, de casa de fantasmas, entre otras cosas. Hay muchas más adaptaciones de atracciones de lo que te piensas. Ahora no me acuerdo más, porque ya me queda en blanco, ¿no? Pero ¿qué es eso? Piratas del Caribe es el máximo exponente de adaptación. Y por otro lado, adaptaciones extrañas, no hay que irse muy lejos, que ahora también se va a estrenar la de emoticonos. Sí, ¿no? ahí el tráiler, la gente puede ver el tráiler de la página. O sea, han hecho una película de los mierdas de emoticonos que tienes en el móvil. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes hacer una historia con los emoticonos? No tiene ningún tipo de gracia. Es como la de la fiesta de salchichas. Son avatares animados explicando una historia absurda sin sentido. No tiene nada que ver. Simplemente aprovechan el universo creado, ¿no? Es como han pillado el nombre y ahí lo ponen para traer. Las adaptaciones, si quieres entrar en ese campo, una adaptación hardcore es adaptación a película, a libro y a serie de televisión de una cuenta de Twitter. Hostia, joder. ya empezamos ya a bajar la calidad ya de la información. A este nivel, dices, es adaptable a serie de televisión hasta una cuenta de Twitter. La cosa empezó por ahí por el 2010 o 2011, cuando un tipo empezó a escribir en Twitter los chascarridos de su padre. Aquí, si fuese en España, sería lo típico esto de la culpa es de Zapatero, sí, ¿no? El tema de esto con Franco no pasaba, típicas cosas sí, de Masa Enfurecida. Es como si coges y dices, vamos a hacer la película de Masa Enfurecida. Vamos a hacer la película de lo eulogio. Sí, por ejemplo, ¿no? O el Gerardo III o el norcoreano. El principal. Exacto, pues alguien lo hizo en 2011, que es una cuenta de Twitter, se hizo muy famosa, una cuenta que se llamaba, como a lo mejor alguien la recuerda, Shit My Dad Said. O sea, sí, es algo así como mierda mi padre, bueno... La mierda que mi padre dice. La mierda que Mierdas mi padre de mi padre dice, también, ¿no? Es eso, un chico que se dedicaba a recoger los chascarridos, frases divertidas e ingeniosas de su padre en Twitter. Eso no contiene narrativa en sí. Sí, cada tweet tiene una micronarrativa, pero no... Pues alguien dijo, esto tiene potencia, vamos a hacer un libro. Vale.
No es tan difícil. No, al final escoge al Coge, autor y adáptame las historias. y No, el no, fondo, escoge y exporta a Excel. O sea, aún más cutre. No saca cronológicamente todos los tweets Sí. y al libro. Ya está. Al Toma por libro, culo. ¿vale? Prólogo de Stephen King y ya está. Pero ¿qué pasa cuando alguien de... Me parece que... No sé si era NBC o ABC. Dice... Pero es que este Twitter que ahora es libro también podría ser serie de televisión. Hostia, ya. ¿Cómo? Si tienes que tener a un padre, imagínate, padre ahí entrado en años, con sus carnes, su barriguita, que dice chascarridos, ¿a quién pondrías? ¿A Stephen King? No. ¿A Peter Griffin? ¿Homer Simpson? ¿Danny DeVito? No, en persona real. Ah, persona real. Por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz. No, es una serie americana, por tanto, pusieron a William Shatner. Ah, joder. No sé por qué te voy a decir a Adam Sandler. Te voy a decir. Pusieron aquí al amigo de Star Trek, que se dedica a hacer eso, se dedica a decir frases graciosas en todas las series en las que sale. Y básicamente la serie duró una temporada. Y seguro que se quedó por ahí, por la mitad. Esas cosas de 2011. Como ahora está pasando con Twin Peaks, que me hace mucha gracia que están anunciando la saco en Movistar Plus. Vuelve Twin Peaks, la hostia, la puta bicicleta, vuélvelo a revolver, vamos a hacer un maratón de 30 horas de Twin Peaks. Y recuerdo perfectamente que la segunda temporada la cancelaron a mitad porque no lo veía nadie. Porque era infumable. Y es como de, no, vamos a volver a hacerlo para que la gente recuerde estas cosas. Sí. En fin, cosas raras. Más raro aún, si se ha podido hacer con una cuenta de Instagram, ¿qué no se puede hacer? Esta me la explicas tú. Con una cuenta de Instagram, de Twitter, pues lo puedes hacer también con una cuenta de Instagram. Explícame. Ahí me has dejado un poco pillado. ¿No? Aquí, ¿No? O sea, quiero decir, ¿qué puedes, o sea, de cuenta de Instagram a serie te refieres? O a película. A película, una cuenta de Instagram. Bueno, claro, vale, ya sé por dónde quieres ir. Vale, sí. Ahí me ibas a pillar. Todos los animalitos que se han puesto muy de moda y han ganado más dinero del que veremos tú y yo y probablemente las personas que nos escuchan juntas en Ya muchos hemos años. hablado de este fenómeno Y que hemos es hablado el de las bastante. malformaciones genéticas en Joder. mascotas. Vale, sí, que son las mascotas famosas. Las famosas celebridades mascotas, como pueden ser Lil Boop, Grand Picat, Bernie the Dog, Tuna the Dog, que son también todos famosos, etc. Hay un montonazo, no lo sé. Y, por ejemplo, el tema de Lil Boop tiene un videojuego de móvil bastante mierdoso y tiene también cómics. Pero es que, por ejemplo, Grand Picat es la gran revelación, ¿no? Es el gato que su dueño más ha rentabilizado de la historia. Grand Picat, para el que no lo sepa, es un gato que tiene cierta malformación, le falta un trozo como la mandíbula tiene más corta, está un poquito taradito, o sea, ya lo ves. Saca la lengua. Sí, mucho. no puede cerrar la lengua un poquillo, ¿no? Es un poquillo, es especial, digamos. Y Si tú lo tiene ves, cara como de mala es leche. especial. Y la particularidad que tiene es eso, que cuando lo ves parece que siempre está enfadado. Hay muchos memes por internet que sale como en plan de Grampis gruñón en inglés. Pues la cuenta de Twitter es una cuenta sobre él, suya propia, y entonces salen fotos de él. Y a partir de estas fotos generó una masa crítica de seguidores que originó lo que es el merchandising, ¿no? El tema de camisetas, el que es ropa y tal, que a su vez esta fama generó videojuegos, lo que te comentaba, hay una serie de juegos para móvil que el protagonista es el Grand Picat y su compañero o hermano, que también está taradito el pobre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y a su vez, este videojuego generó dos cosas. Una es los cómics que hay ahora mismo de dibujos, digamos, para poder ver, de Grand Picat y sus historias. Luego, la serie de animación de Grand Picat and Friends, que está basado en el cómic, que a su vez está basado en la cuenta de Instagram. Y por último, ya el ciclo de la vida que sigue, está Grand Picat, la película, ¿vale? Que es Grand Picat, una historia de Christmas o algo así, que es una historia de una familia en la que tiene a Grand Picat como que vive las aventuras, un poco como aquella del San Bernardo, estas de... no me acuerdo cómo se llama ahora, que estas películas de los 80 tan familias amistosas, o el Air Bad, que era el perro jugador de básquet, de básquet era, pues de Grand Picat. Y este es uno de esos casos de adaptaciones bastante bestias y la verdad es que es divertido. Incluso no hay que irse muy lejos, que aquí la American Apparel y unas cuantas cadenas estas de ropa han distribuido incluso sus muñecos oficiales por aquí por España, que es una cosa bastante... Sí, básicamente estoy buscando aquí porque tenía la cifra, pero es Grand Picat ha generado
o genera anualmente $100 millones en merchandising y subproductos. Hombre, y en royalties segurísimo. Sí, vendió los derechos para hacer 2 libros por $50 millones. Ya ves. Y es divertido porque al final atrae. Quiero decir, yo si hubiese un muñeco oficial de Gran Picat se lo compraba a mi mujer. Mi mujer sabe quién es Gran Picat, que es lo divertido. Y Lil Boop, que van por ahí los términos. O sea, deben ser las mascotas más ricas del mundo. Yo he intentado a mi gato decirle, haz algo gracioso, pero no. Sí, todo el mundo lo hemos intentado. Pero lo siento mucho, no. Yo lo intenté con mis chinchillas. Cuando criaron, eran preciosas, eran perfectas las crías. El problema es que estos bichos crecen muy rápido. Si pudieras modificarlos para dejarlos... Tienes que hacer 50 fotos e ir publicándolas como más lento, ¿no? Entonces adaptas la vida de una chinchilla de 1 año, intentas estirarlo 5 y haces como el Hobbit. Bueno, la chinchilla vive 13 años, pero claro, así de... Sí, de digamos, pequeñita duran meses. Nada y menos. En fin. Después hay otro tema curioso, que es aquellas adaptaciones que en realidad no lo son. O que en realidad es al revés. Tú lo que crees que es una adaptación no es la película, sino es el libro. Por ejemplo... bueno, vale, sí. Es que cuando me vas hablando tengo que ir pensando, tengo que interpretar lo que me dices, porque como al final proceso tanta información... Claro, hay tantas hablamos cosas. tanto de adaptación. O sea, te está diciendo los casos en el que tú dirías, lo normal es pensar que una novela se ha adaptado al libro. Hay una novela se ha adaptado a película. Pero también existen casos en los que una película se ha adaptado al libro. Lo que pasa es que como ya tenemos, como lo lógico es pensarlo al revés, pues no te das cuenta y piensas que primero era la novela, pero no, primero fue la película y por el éxito se generó la novela. Un caso o por el éxito o queriendo rentabilizar el éxito, que es lo que has dicho tú antes, o pasa muy a menudo con las películas y los videojuegos, ¿no? Que el videojuego va enganchado a la película pues para vender. Sí. Love Story es una película que los productores ya veían que iba a tener mucho éxito y que hicieron, encargaron a alguien que escribiera el libro del guión. Entonces pusieron en los cines la película y al mes o a los 2 meses o incluso un mes antes, no recuerdo cuándo, publicaron el libro. Sí, esto se hacía mucho antes, el tema de publicar el libro de la película, y a veces incluso literal de decir que era el guión machacado en medio y para adelante. Claro, incluso a veces pasa que es eso, que tú estás acostumbrado a que se estrena una película y evidentemente hay editoriales que aprovechan para publicar el libro en el que está basado. Y por tanto es normal que vemos una película en el cine y en las librerías el libro. Lo que pasa es que lo raro es pensar que el libro no existía antes que la película. Sí, es raro, es muy raro a día de hoy. Eso, ¿en qué casos ha pasado? Aparte de Love Story que he dicho, por ejemplo en 2001 dice en el espacio, ¿no? O por ejemplo en El tercer hombre. Graham Greene escribió el guión de la película y al mismo tiempo escribió el libro para venderlo porque le gustó el guión que estaba escribiendo y dijo, hostia, esto me daría para un buen libro. Y escribió El tercer hombre en el libro, pero antes había escrito el guión. Y aprovechó, y para adelante. Sí, estas cosas son casos muy concretos, por eso yo creo que no vamos a encontrar más cosas mágicas. ¿No? Si quieres, así para ir acabando de explicar anécdotas sobre las adaptaciones. Y ahora que estábamos hablando de Graham Greene y de autores, ya hemos comentado un poco la recepción de Stephen King y de Kubrick y cosas así. Podemos explicar alguna historia divertida sobre los autores que han vivido peor la adaptación de su obra. Por ejemplo, el caso más paradigmático que yo recuerdo es el de Boris Vian. Boris Vian, no tengo ni puta de quién es. Es ruso seguro, ¿no? Es Boris. Es un autor que adaptaron una de sus novelas a película en los años 50. Y él, en principio, participó en la redacción del guión. Le llamaron los productores, esto pasa a menudo, ¿no? Lo hemos visto con J.R. Martin y con muchos otros que dicen, bueno, pues si está el autor vivo, que nos ayude a adaptarlo. Sobre todo porque cuando le compras, supongo que es algo que usan para que les salga un poco más barato, ¿sabes? Desde el rollo, ¿no? Te pagamos menos, pero te dejamos que nos ayudes para que mantengas el control creativo, ¿no? De la el control creativo. ¿Qué pasa? Lo invitaron y los autores, pues a veces pasa que se vuelven insoportables. Y pues no congeniaban, no conseguían que el autor se adaptara o que le gustara lo que estaban haciendo. Total, decisión final. Echamos a Boris Vian del proyecto y acabamos nosotros la película sin contar con su ayuda. No le sentó muy bien
Y le sentó peor el hecho de que no le invitaran al estreno. O sea, se llevaban tan mal y habían tenido tantos piques, ¿sabes? Esto lo hemos visto, autores criticando y rajando de una película antes de que se estrene, ¿no? Cada 2x3 y actores peleándose entre ellos, de qué mierda he hecho. Sí, pues lo llevó tan mal que directamente no le dejaron ir al estreno. ¿Qué hizo Boris Vian? Se coló en el estreno de su propia película. Y cuando llevaban 20 o 10 minutos proyectándose, ahí en medio del estreno, con todo el famoseo de Hollywood de los años 50, se giró, no sé si era en Francia por eso, y empezó a gritar: ¡ah! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Habéis jodido el libro! ¡No se parece en nada! ¡Esto es un maricón! No sé, lo que dijera en ese momento. Sí. Se podía ser bastante políticamente incorrecto. El tema es que se sulfuró tanto que mientras gritaba le falló el corazón y murió en la misma platea del cine. Madre mía, cuando digas eso de que una película es tan mala que es de morirse, literalmente Este le pasó, odió tanto la adaptación de su película. Decíamos del autor de La Naranja Mecánica. En ese caso odió tanto la película, por lo que decíamos, porque había transgredido el mensaje original, que no solo con los años repudió a la película y dijo que no tenía nada que ver con su idea, sino que acabó repudiando el libro porque del libro había salido la película. Yo quería escribir este libro. Odio mi vida, voy a cortarme la mano. Quería escribir este mensaje, pero me ha salido el contrario, o lo que sé, o yo que sé, o la gente ha visto la película y ahora lee el libro y entiende lo contrario. Entonces, nunca quise publicar este libro, no me gusta mi propio libro. Sí, hostia. Esto dijo el autor. Es como tener un niño tonto, ¿no? Al final lo tienes que querer, pero no. Después, incluso este era Anthony Burgess, ¿vale? El autor de La Naranja Mecánica. Incluso otro caso bastante esperpéntico, y acabamos con la reacción de autores en contra de sus adaptaciones, es el de Winston Groom, que es el autor de Forrest Gump. ¿Vale? Dices, no le gustó nada. Porque dice que pues había rebajado el tono, era bastante más subida de tono, la novela era más políticamente incorrecta. Sí, porque hay muchas escenas míticas que son bastante más, por ejemplo, antibelicistas, ¿no? La escena de Vietnam, se nota que hay ese trasfondo que se intenta como mostrar esas cosas duras. Pero ¿no? la peli queda ni chicha ni limonada, quedan bastante chorra que suave, Forrest ¿no? Gump es el puto amo y al final... Y ya está, es simpático y ya está, pero la crítica más mordaz social o lo que sea no queda reflejada en una peli que es pues muy mainstream. El autor se mosqueó tanto que al escribir la segunda parte de Forrest Gump, la primera reflexión que hace el personaje es: nunca dejes que hagan una película de tu libro. El propio Forrest Gump, ¿no? Sí. Eso ya es metafísico, ¿no? Porque ya transfiere, o sea, sí, a un personaje ficticio habla sobre algo ocurrido a ese personaje ficticio en la vida real. Sí. Es muy extraño, eso sí que es el metalenguaje, cuarta pared, ¿no? En el fondo, pero claro, dice, me ha molestado tanto y me ha gustado tan poco la película que en la siguiente novela empezaré criticando la película. He ido a ver una película sobre mi vida y es una puta mierda, no vayáis a verla. Bueno, empecemos la historia, ¿no? En fin. Es el caso que puedes entender. Pero sí, al final nos queda un poco como las adaptaciones que hablábamos. Pero luego también, hablando también de estas cosas, hay un punto muy interesante, y es cuando las adaptaciones hacen que la película original, ¿cómo te lo diría? Que hacen un nexo respecto a la película original. Quiero decirte, por ejemplo, bastante claro, El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos es un libro cerrado, ¿no? Es una caja, y dentro de la caja está el libro de Señor de los Anillos. Y luego sale un agujerito y va a las películas de Señor de los Anillos. Pero de golpe, al hacer las películas, salen los videojuegos del Señor de los Anillos, ¿no? Que de golpe es otra caja que ya está unido, ya te hace como un pequeño universo. Bueno, ¿no? Incluso antes, lo que hemos dicho, habían salido los juegos de mesa y de rol. De rol, ¿no? Entonces de golpe tienes un concepto original, ¿no? Vamos a decir que la primera caja o el pico de la pirámide es el Señor de los Anillos, y te crea un pequeño universo expandido alrededor de él, ¿no? Con todas estas cosas. El siguiente claro ejemplo a día de hoy es Star Wars, que está en todos lados. Empezó con una película y lo mismo. Te pasó al tema de series de televisión, programas de radio, canciones, ¿vale? Que hay que recordar, con las curiosidades que las han visto mil veces, que hubo una canción basada en Star Wars, un remix del R2D2, que consiguió este disco de platino, y todo basándose en la canción de la cantina, del tan 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 tan. También, quiero decir, al final, ¿no? Pero luego, a su vez, sacaron libros
que a su vez aumentaron el universo expandido, ¿no? Que incluso se llamaba universo expandido de Star Wars, el MCU, que al final con las nuevas se cargaron. Entonces entramos en una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Cuál crees que es, quizás, o cuál consideras que es el universo expandido más bestia? Y con universo expandido quiero decir esa serie de cosas que están en todos lados. Y hay de todo, que tú puedes pensar, ropa, hay. Historias en cómic, hay. En libro, hay. Videojuego, hay. O sea, hay tantas cosas que acapara todo. Es un universo en sí mismo. Si quieres, nombramos uno partiendo de cada uno de los formatos, ¿vale? Tú has dicho, por ejemplo, partiendo de la literatura. Sí, yo de la literatura he ido a El Señor de los Anillos, ¿no? En el cine he ido a Star Wars. Star Wars, perfecto. Sí, yo creo que hay que remarcar algo, que es eso, ¿no? Que creo que creo que permiten eso, porque ya los autores, por un lado Tolkien y por el otro... ¿Me sale? George Lucas. Ya concibieron, ya basaron su novela en eso, en un universo, ¿no? Ya crearon un universo. En el caso de Tolkien está clarísimo, porque después escribió el Silmarillion y antes el Hobbit, ¿no? Sí, No sé antes el Silmarillion, luego el Hobbit. No. Hobbit, sí, no, Silmarillion, Hobbit, es en los anillos, creo que era el orden. ¿En el orden? Bueno. Parece que sí. Pero, él ya hace en literatura un universo, y este universo pues es fácil, como ha creado tanta riqueza, que se expanda a muchos otros medios, y es lo que te comentábamos, ¿no? Ya no es una adaptación, sino que son películas, videojuegos, juegos de cartas basados en el universo de Tolkien. En este caso, por ejemplo, para mí uno moderno, que podemos estudiar su gestación desde no hace más de 10 años, es The Walking Dead. Ya lo hemos hablado, The Walking Dead es brutal. Ya se ha creado su microuniverso, aparte de un cómic, es la cosa divertida, ¿no? Es un microuniverso que es originalmente un cómic, ahora luego se ha pasado a serie de televisión, que a su vez la serie de televisión ha generado videojuegos basados en el cómic, no en la serie, y luego a su vez ha generado libros de historia, a su vez que etc. O sea, está spin-off, juegos de móvil, juegos de todo. O sea, ahora mismo tienes The Walking Dead en el formato que quieras. Y probablemente en algún momento harán el cómic basado en el universo de la serie, como decías antes, ¿no? Sí, será el The Walking Dead, The Movie, The Comic, The Serie, ¿no? Al final está basado en yo esto. Yo incluso intento ver, porque la serie a mí me gusta, ya hemos hablado a menudo, y quería ver Fear of Walking Dead. Pusieron la primera temporada en HBO Amazon, o en Amazon Prime. Sí. Y la vi. Entonces la segunda no está en ninguna parte, no puedo verla aún, pero ya la veré. Y pensaba que estaba en Movistar Plus, y en Movistar Plus hay como una webserie. Hay capítulos sueltos que es de... ¿Pero la webserie te refieres de Fear the Walking Dead o de The Walking Dead? No, de Fear the Walking Dead no sé qué. Tiene otra... y son como capítulos más cortos de... Pero es que a lo mejor estás viendo digamos como los capítulos intermedios que sacaron en The Walking Dead. El primero es el de la chica de la bici, por curiosidad. No lo sé. Es que digamos que en The Walking Dead entre temporada y temporada sacaban como unos capítulos especiales que se llamaban que son webseries, que explicaban detallitos en plan rollo como añadido, que a lo mejor duraba 5 o 10 minutos del universo. Por ejemplo, el The Walking Dead webserie 1, que es el que hay entre la primera temporada y la segunda temporada, explicaba el origen de la chica de la bici. Que la chica de la bici es el primer zombie que se encuentra Rick, que está partida por la mitad, que es cuando Rick se encuentra una bici y entonces ve como una niña zombie al lado que va como, ¿no? Pues, y él se va, ¿no? Y luego vuelve para matarla. Yo creo que es lo mismo, pero con Fear. Puede ser, porque me parece que en The Walking Dead se quedaron en la cuarta temporada, en la cuarta webserie, digamos, y ya dejaron de hacer, me parece. Pues se habrá pasado al otro lado, pero es eso. Y pues lo que decíamos, en el otro programa hablábamos de Telltale y los videojuegos que han tenido mucho éxito. Y al final creo que, o sea, porque de esto pasa con todo, ¿no? Lo que hemos dicho, hay videojuegos porque se ha intentado hacer la película, la serie de animación o lo que sea, pero que no han tenido tanto peso. Pero yo creo que, por ejemplo, en The Walking Dead ha conseguido que el videojuego, la serie de televisión y el cómic tengan un peso relevante todos. Sí, todos serán recordados en su ámbito. Todos ¿no? los pesos tengan, o sea, todos los elementos tengan un peso bastante alto. ¿Qué pasa en otros casos? Pues eso, ¿no? En Juego de Tronos es clarísimo también, es una novela, pero la serie
es incontestable el éxito Sí. que tiene, y después ha publicado cómics, se han vendido muy bien. Sí, y cómics que basados en precuelas, que es una cosa que era difícil de hacer, y videojuegos también de Telltale, que también es muy Telltale y aceptable. otros, es que Al al final final va generando cosas. Luego, ya para acabar, creo que también uno de los universos expandidos o más bestias que ahora mismo hablando también de televisión y de cómics son dos, en mi opinión. El primero, el de serie, es Los Simpson. Creo que ya incluso es tan grande que se está incluso referenciando a sí mismo, se está fagocitando a sí mismo. sí, en este caso no lo teníamos, que es un universo de la tele, ¿no? Sí, este es el de la tele, 100% de la tele. Y nacido en la tele, digamos. Aunque digan que originalmente eran unas viñetas de Matt Groening y tal, pero su éxito es la tele. Y es tal el éxito que ya digamos que se está autofagocitando. Se come porque ya son referencias propias, chistes propios, todo propio, pero al final lo mismo. Serie de televisión que también tiene sus películas, que sus películas son muy viejas, por cierto. Y tuvieron un gran éxito en taquilla. Y tuvieron un gran éxito. La última película del 2006. La primera, te digo, es Bart, el general Bart, o una de estas de las primeras, un capítulo largo de 1 hora. Y luego la última de Los Simpsons, la película, en plan Spider-Pig. buena, con Spider-Pig, lo más mítico recordado. Mítico, sí. Pero a su vez tiene cómics que son bastante famosetes. Sí, de Los yo Simpsons. tenía en los 90, recuerdo comprarme los cómics de Pica y Rasca y de Bart. Ahí está. Luego tienes el tema de las adaptaciones de videojuegos, que es bastante recordadas. El arcade este, que era mítico, con el ataque de aspiradora. A su vez que la última, el que recuerdo, el de Hit and Run, que era el tema de como un GTA entre medio para Play 1 de pelea, en plan en 3D bastante cutre. Yo recuerdo, de los Simpsons, recuerdo el videojuego aquel de los grafitis, que tenías que ir tapando grafitis. Sí, era con... Bart vs Space Mutants, que este era de Nintendo, era muy viejo. Es muy viejo y muy difícil, porque llevabas al Barto, que era el alter ego, digamos, de Bart, que era con la capucha lila y tal. Y luego el otro mítico era el de los Simpsons, Space Time, no me acuerdo el nombre, que era de la Super Nintendo, que ibas viajando como en el tiempo. Digamos, que el Bart se dormía y entonces perdía como los papeles del trabajo y tenías que ir a recuperarlos, y cuando lo encontrabas te metías como en el trabajo y era como rollo de ambientado en el espacio, cosas así. Este era mitiquísimo y dificilísimo, me acuerdo yo. Otro gran universo expandido de la televisión es Star Trek. Es muy mítico también. Igual a películas, a Pero- libros, Pero este todo. también es muy viejo. Quizá también Sí. es un poco, le pasa como el Doctor Who, que es tan viejo que de por sí ya genera universo. No genera universo por bueno, sino por vejez, ¿no? Por antigüedad. Es como Doctor Who. Yo hasta hace 10 años no tenía ni puta idea de qué era. Y cuando salió ahora las nuevas temporadas, tenía programa de radio, tenía libros, tenía peluches. Has dicho radio, y también hay programas de radio que han acabado siendo una película o una novela, o La Guerra de los Mundos, famosa, ¿no? El médico es la guerra de los mundos, ¿no? Empezando por programa Y de es- radio y sí. Y después, no hemos dicho ninguno, videojuego que diera un universo expandido rico, que recordáramos pues por series o por películas. Lo único que te diría podría ser, que ahora piense, en mi caso, Mario Bros. Sí, Pero lo que hablamos antes de que, por ejemplo, The Walking Dead todo tiene mucho peso, tanto serie, cine y tal, Mario Bros. Al revés, todo tiene muy poco peso, excepto quizá el videojuego en sí, la marca, no el personaje. Todo lo demás tiene un peso ínfimo, infumable. sí, es digamos es una gran marca Mario, como lo es Mickey Mouse. Pero, por ejemplo, Mickey Mouse es una gran marca que Disney no puede rentabilizar en películas. No, pues aquí pasaría igual. Mickey Mouse, pues Nintendo lo rentabiliza evidentemente en sus videojuegos y en mucho merchandising. Sí, merchandising pero es cosas difícil así. hacer una película o hacer un cómic. En cambio, si vamos a Nintendo, creo que tenemos el paradigma del videojuego universo expandido, que es Pokémon. Sí. Pokémon, pues la gente recordará el anime, porque aquí creo que llegó antes, bueno, porque los videojuegos No, japoneses... llegó más o menos, yo creo que llegó bastante después, unos cuantos años después, no muchos más, pero llegó con la fiebre Pokémon, digamos que pasó. Primero el juego de Game Boy, el Claro. famoso Pokémon rojo o azul. Llegó antes que la serie aquí, Y el videojuego llegó primero, yo diría que llegó primero que la serie. pero fue algo de nicho. En cambio, la serie es algo que, bueno, yo no conocía. No, claro, a lo mejor te pilla un poco más tarde. A mí, mi generación, sí que el Pokémon fue a saco totalmente. Sí, como pero quiero entró. decir que recuerdo todo a la vez y con igual relevancia. O sea, la serie, Sí, el porque anime también es famosísimo. la serie se alargó, más temporadas, más Las películas también son muy famosas. Hay las series personajes, hay Pokémon que son propios solo de las de la películas. sí, y doblajes propios de las películas también, un poco
este, a lo Doraemon, con la última que la doblaba la Sky Mario, que es... ¿Por qué? ¿No? Y después, pues ahora también puedes ir y comprar los animes, los mangas y lo que quieras. Es un mundo florido que le sacará mucho partido aún y ahora lo vuelven a sacar con videojuegos para móvil y van a salir unos cuantos más aparte del WoW. Pues sí. Pues yo creo que con esto ya podemos acabar esta parte, ¿no? De las adaptaciones. Es que yo creo que podemos ir hablando de cosas y hacer como 2 o 3 partes, ¿no? De adaptaciones, adaptarse y morir 2, ¿no? Adaptarse y morir parte 3. Pero yo creo que podemos dejarlo aquí. Yo creo que hemos visto bastantes historias personales sobre adaptaciones. Espero, Jorge, que hayas tenido suficiente información sobre... Sí, porque de una pregunta de una línea hemos hecho un programa de 1 hora y 35 minutos. No se puede quejar para nada. Para nada. Esto ha sido todo en Serias Dudas, creo yo. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión. Si pensáis que nos hemos dejado una actuación, no dudéis en decirnos por ebooks o por Facebook lo que creéis que nos hemos dejado o añadir algún inciso. No hemos hablado de las mejores y las peores. Si queréis empatizar sobre eso. Hemos intentado también evitar eso, los tops, ¿no? El tema si nos hemos dejado alguno de estos universos expandidos, yo no hemos tratado, pero hemos hablado infinitamente en el podcast de los universos de Marvel y DC. Sí, yo creo que es tan obvio que no hace falta ni entrar, al fin y al cabo. Así que si os ocurre algo más o tenéis alguna anécdota, alguna curiosidad, pues adelante. Así que nos vemos el próximo programa. Ha estado con vosotros Miguel como Miguel y Sergio como Sergio. Voy a poner algún nombre gracioso, pero digo, nada, da igual. Ya nos quedamos bien. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Bye, bye.